Saludos amigos y bienvenidos a otro video con el profe Julio Kawich. El día de hoy vamos a tratar el tema de la regla de L'Hopital. Es un tema de cálculo diferencial que pues pertenece al temario de cálculo del TECNM y pues considerado el último tema, o bueno, se encuentra al final del temario en la unidad 4 como una aplicación de derivadas. Y bueno, este mayormente nos va a servir para el cálculo de límites de funciones o de indeterminaciones. Entonces vamos a conocer primero que nada cuál es la regla de L'Hopital. Para aplicar esta regla debemos de tener dos funciones f de x, g de x que sean derivables en un intervalo abierto que contenga un punto a. También se puede quizá exceptuar ese punto a de esas funciones, pero lo que sí debe ocurrir es que el límite cuando x tiende a de cada una de esas funciones debe de ser 0 o también puede ser infinito o menos infinito. Entonces esta es una situación que debe ocurrir forzosamente para poder aplicar la regla de L'Hopital, que ambas funciones al aplicarle el límite debe darnos 0, debe darnos infinito o debe darnos menos infinito. Tendríamos tres posibilidades. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues cuando queramos calcular el límite cuando x tienda a de esta división, de la división de f de x entre g de x, vamos a tener el problema de que nos vamos a topar con una indeterminación. Esa indeterminación puede ser 0 entre 0, o puede ser infinito entre infinito, o puede ser menos infinito entre menos infinito. ¿Qué es lo que dice la regla de L'Hopital? Bueno, que entonces podemos utilizar la derivada para eliminar esa indeterminación. ¿De qué forma? Derivando la función del numerador, derivando la función del denominador de manera independiente, y entonces después de calcular la derivada volver a intentar aplicar el límite para ver si la indeterminación ha sido eliminada. Hay que recalcar que ustedes podrían utilizar esta regla más de una vez. Si al derivar en una ocasión notan que todavía se mantiene la indeterminación, entonces se puede proceder a calcular nuevamente la derivada de la función del numerador y nuevamente la derivada de la función del denominador para intentar por segunda ocasión calcular el límite. Bueno, para comprender mejor todo esto vamos a ver un ejemplo. A ver, veamos esta función. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. ¿Qué pasaría en este caso si tratamos de aplicar el límite directamente? Bueno, si lo aplicamos directo, pues nos quedaría seno de 0 entre 0. Como pues muchas veces nos han comentado, nos han enseñado, aplicamos el 0 directo sin tabular, sin graficar, y nos obtenemos esto. El seno de 0 pues es 0, y al dividirlo entre 0 estamos obteniendo una indeterminación, 0 entre 0. ¿Cómo podemos entonces proceder para eliminar esa indeterminación? Pues una forma es utilizar esta regla, la regla de L'Hopital, y entonces vamos a derivar la función de arriba, la función de abajo, y por lo tanto al derivar nos quedaría derivada de seno es coseno, coseno de x, y derivada de x es 1. Hay que recalcar rápidamente que aquí tenemos una división y hay quien puede confundirse y pensar que al derivar tengo que utilizar la regla de la división. Esto es incorrecto, ya que como tal las funciones deben derivarse de forma individual, es decir, como vimos en la fórmula, se toma la función del numerador como una función independiente de la función del denominador y no se toma toda la función como tal como una sola función. De ser así, sí tendríamos que usar la derivada de la fórmula de la derivada de la división, pero no es este el caso. Bueno, entonces después de derivar nos queda esta división, coseno de x entre 1, esto nos termina quedando coseno de x, y volvemos a intentar aplicar el límite. Pero en esta ocasión, cuando aplicamos el límite cuando x tiende a 0, del coseno de x nos queda coseno de 0, y esto es 1. Porque ya conocemos que el coseno de 0 es 1, con la calculadora también lo podemos determinar, y nos estamos dando cuenta que ahora ya no tenemos la indeterminación, la hemos eliminado y ahora sí podemos calcular el límite. ¿Qué significa esto? Que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es 1. Y con esto hemos obtenido un resultado muy importante y muy conocido dentro del tema de límites utilizando la regla de L'Hopital. Veamos un ejemplo más. En este caso les presento el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x entre x. Nuevamente, si intentamos aplicarlo directamente,
tendríamos logaritmo de infinito entre infinito. Sabemos que si al logaritmo de x hacemos que la x crezca sin límite, la gráfica nos mostraría que el logaritmo también crece sin límite y que por lo tanto este tiende a infinito. También la x cuando crece sin límite también tiende a infinito y tendríamos la indeterminación infinito entre infinito. Y no podemos factorizar, que sería otra posibilidad para tratar de eliminar la indeterminación. Bueno, no podemos factorizar fácilmente al menos, utilizando reglas algebraicas básicas. Entonces nos vamos por la mejor opción, que es calcular la derivada o usar la regla de L'Hopital. Y entonces vamos a derivar las funciones de arriba y de abajo de manera independiente. Derivada del logaritmo de x sería 1 entre x. Derivada de x sería 1. Aquí la regla del logaritmo, por eso les comentaba, se necesita saber un poquito de derivadas, las reglas básicas. Y la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Entonces ahora cuando dividimos 1 entre x entre 1, obtenemos como resultado 1 entre x. Y ahora pues volvemos a intentar aplicar el límite. Solo que en esta ocasión, ¿qué va a pasar cuando calculemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x? Pues va a quedarnos 1 entre infinito. Esta es una regla conocida, que sabemos que cuando tengo una constante en el numerador y tengo una variable que crece o que tiende a infinito en el denominador, la división tiende a 0. Entonces en este caso el límite nos daría como resultado 0. Y ahora sí podemos decir que eliminamos la indeterminación y que sí pudimos calcular el límite, y ya podemos dar como resultado que el límite con x tiende a infinito del logaritmo de x entre x es 0 como respuesta. Y bueno, con esto estaríamos ya cubriendo dos ejemplos básicos de la regla de L'Hopital, abarcando este tema que es el último tema dentro del temario de cálculo diferencial. En todos los que llevan cálculo diferencial, que prácticamente son todas las ingenierías, estaríamos abarcando este tema que es básico e importante, pero que se encuentra al final del temario de cálculo diferencial. Entonces, pues, por la clase de hoy sería todo. Espero que les haya gustado este video, que sea útil para poder comprender este tema básico, y pues nos vemos en el siguiente video.